La paz de Dios. Video número 2. Materia profetas mayores. Siguiendo con el estudio de la materia, estaremos definiendo lo que significa profetas mayores. ¿Qué es un profeta? En el hebreo se designa al profeta con dos nombres muy significativos. El primero es Naví, que significa extático, inspirado a saber por Dios. Esta palabra ciertamente tiene que ver con una comunicación muy íntima y muy cercana con el Señor. Es Dios quien inspira a estos hombres a plantear un mensaje que viene y nace justamente en el Señor. El otro nombre es Roé o Cosé, que quiere decir vidente, ¿no? El que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones, en sueños, etcétera. En ambos casos expresan la idea de que el profeta es un instrumento de Dios. No hay duda de aquello. Dios ha escogido a ciertas personas para que puedan ser la voz de Dios en momentos de dificultad, en momentos de tragedia, o también para exhortar al pueblo de Dios a que retorne a esos principios que Dios ha establecido principalmente con el pueblo de Israel. También profeta expresa la idea de un hombre de Dios que no ha de anunciar su propia palabra, sino la que el Espíritu de Dios le sopla o le inspira, ¿no? La palabra inspiración tiene que ver con el soplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Básicamente dos elementos. Primero, es Dios quien inspira la palabra que van a hablar y en segundo lugar, ellos no hablan por su propia mente, sino que son guiados por el Espíritu Santo. En esta idea, entonces, que estamos planteando acerca de los profetas, particularmente el estudio al cual nos estamos sometiendo corresponde a la sección que abarca los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿no? Y digo libros, ¿no? Porque estamos hablando acerca de escritos que fueron, ¿no? Relatados, que fueron visionados, por así decirlo, por hombres. En el caso de los profetas mayores, nos referimos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿no? Cada uno de ellos recibió un mensaje particular de parte de Dios que debía ser anunciado a su pueblo, al pueblo de Israel. Como en un anterior video les comentaba, se los considera mayores no por la edad, ¿no? Ni por eh, por algo particular, específicamente en su persona, sino más bien por el tiempo de predicación, por su extensión, ¿no? En relación al resto de los libros proféticos. En ese sentido, estos hombres, estos cuatro hombres, ¿no? Cumplieron una tarea en un tiempo relativamente mayor al de los profetas menores, que son 12. Esto es importante notarlo, queridos hermanos, para que podamos establecer exactamente, ¿no? Su cualidad de profeta. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron hombres de Dios que cumplieron, ¿no? La tarea
de anunciar un mensaje en un momento determinado, muy crítico, del pueblo de Israel. Prácticamente, los cuatro se circunscriben dentro del entorno de de uno de los acontecimientos más trágicos por el que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Me refiero al exilio que sufrieron en Babilonia, ¿no? Entonces, creo que Dios fue realmente esa voz en un momento de crisis, y aunque también anticipadamente fue una voz de advertencia, pero ya en el momento mismo de la crisis, ¿no? Como tal, también Dios siguió hablando, dando esperanza a su pueblo para que pueda continuar y seguir, ¿no? Con aquello por el cual había sido formado y llamado. En el Tanaj, que es parte de la ley, ¿no? En el libro judío del Tanaj, se encuentra justamente los profetas, ¿no? Eh, en la Torá, estos están divididos en dos grupos, en profetas, ¿no? A eso se los conoce como el Nevilim, y los escritos, que son el Ketubim. Es interesante notar que Daniel, por ejemplo, no formaba parte de los profetas como tal. Y esto porque de alguna manera Daniel había cumplido ciertas tareas específicas en reinos que no eran precisamente judíos, por un lado. Por otro lado, también se consideraba a Daniel como un escritor escatológico, ¿no? Y eso lo vamos a corroborar ciertamente. Daniel recibió una profecía del futuro, ¿no? Del tiempo del fin, y que probablemente en ese momento no se entendía. Por eso, y por otras razones que también lo vamos a ver más adelante, Daniel como tal no fue considerado dentro del Pentateuco, dentro de la Torá o del Tanaj judío, parte de los profetas mayores, ¿no? Uno de los versículos que realmente me llama mucho la atención es aquel mencionado por nuestro mismo Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Ahí Jesús justamente hace esa división, ¿no? De la ley, o más bien de los escritos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Dice textualmente, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Entendiéndose como los escritos generales. Entonces ya en ese tiempo existía esa trilogía, ¿no? En cuanto a la escritura. Por un lado estaba el Pentateuco, la ley o la Torá. Por otro lado estaban los profetas, donde estaban incluidos todos los profetas, ¿no? Incluso los menores, y los escritos generales, ¿no? O los escritos sagrados, donde, claro, está incluido también el libro de Salmos, los libros poéticos, etcétera, ¿no? Este era el canon hebreo, ¿no? Así dividido en tres partes. Hoy, el canon actual hace una distinción mucho más especializada por razones de estudio solamente. Amén. Entonces, esto es importante entenderlo y notarlo para fines de estudio. Dios los bendiga y continuaremos con el estudio más adelante.